El abogado penalista Luis Lamas Pucho, gracias por estar aquí, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ha escuchado usted un discurso político, como dice la señora Keiko Fujimori, o una acusación bien sustentada por parte del fiscal Domingo Pérez? Son dos cosas distintas, ¿no? Dadas las características de este proceso, el factor político siempre está presente, porque se trata justamente de una persona, de un grupo de personas que tienen aspiraciones políticas y que los hechos que son objeto de cuestionamiento, de juicio, se desarrollaron dentro del ámbito político. Entonces es bien difícil separar lo que es propiamente la actividad funcional de estas personas con el sesgo político que tienen. Entonces, desde el momento que salen a los medios de comunicación, tanto los actores en su condición de acusados como también los funcionarios, en el caso del fiscal, de una u otra manera están abordando el tema político. ¿Y qué piensa de la acusación en general, que ha sido un poco criticada el día de ayer? Bueno, en principio se trató de una investigación bastante larga, que tengo entendido duró entre 5 o 6 años, que es una investigación compleja, por el tiempo es inusual, pero que tenía que dar como resultado una acusación. Esa acusación se sometió a un control por parte de un juez de investigación preparatoria para analizar no tanto la responsabilidad, porque eso le corresponde a otros jueces, sino las exigencias formales de forma y de fondo que tiene que tener toda acusación. Tanto es así que el fiscal en varias oportunidades volvió a recibir del juez la acusación porque supuestamente, o en la realidad era así, adolecía de una serie de falencias en cuanto a la forma y al fondo, que el juez se la devolvía para que la subsanara. Parece que no fueron subsanadas en los términos como lo están manifestando las defensas, porque hemos podido ver los alegatos que han hecho los abogados de los acusados, manifestando una serie de cuestionamientos en cuanto a la forma y el fondo, cómo está diseñada la acusación, que de acuerdo al criterio que manejan ellos estarían en una situación de indefensión. ¿Por qué? Porque en la acusación y en el auto que dispone iniciar el juicio oral tiene que estar definido y diseñado los hechos que son objeto de la acusación, las circunstancias que caracterizan esos hechos y si efectivamente eso se encuadra o no dentro del tipo penal, que es el caso del lavado de activos. Pero ahí falló entonces el Poder Judicial cuando revisó esa acusación. Claro, porque incluso el juez que la revisaba tiene prerrogativas para sobreceder. En el caso que el fiscal no subsana, el juez de mutuo propio puede decir hasta acá llegamos y sobrecede. Sin embargo, no puedo, digamos, soslayar el peso político que tiene el proceso, en el sentido de haber generado expectativas políticas como parte de una didáctica política y además porque esto ha generado una confrontación entre sectores opositores y sectores que están a favor de Keiko. Hay 5 delitos que se le imputan a Keiko Fujimori: organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en proceso administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia. Dicen algunos abogados que va a ser difícil para la Fiscalía poder corroborar, sustentar los delitos de lavado de activos y organización criminal. ¿Cuál es su opinión? Bueno, respecto a la organización criminal se parte de la premisa de que se habría utilizado un partido político, su estructura, para cometer delitos. Y dentro de esta hipótesis, esa estructura partidaria habría sido una organización, de acuerdo a las exigencias que plantean las leyes, para poder definir una organización criminal. Respecto al tema de lavado, evidentemente que eso tiene que ser objeto de verificación porque esa es la razón de ser del juicio. Exacto. ¿No? Y para eso se van a tener que actuar una serie de pruebas respecto a pericias, sobre todo testimoniales, y no solamente las declaraciones, por ejemplo, en el caso de los testigos, sino que los testigos se van a tener que someter a su vez al interrogatorio de las partes que están presentes en el proceso. Exacto, sí, por eso va a ser bastante extenso. Y decía el fiscal José Domingo Pérez que los testimonios de los empresarios que aportaron de manera ilícita desde su punto de vista a las campañas de Fuerza Popular van a declarar en contra de Keiko Fujimori. De hecho, tenemos la declaración que dijo que Barata va a venir y va a declarar. Vamos a escucharlo. Porque este juicio oral vendrá Jorge Barata, superintendente de Odebrecht, para señalar cómo los captadores fueron enviados por Keiko Fujimori para que aporte
$1 millón para su campaña. Vendrá el testigo Antonio Camayo Valverde a decirnos que a la acusada Keiko Fujimori, lideresa de la organización criminal, se la conocía como alias la señora K. ¿Los brasileros, como Jorge Barata, pueden venir a declarar? Claro, son testigos que en teoría el testigo está obligado a asistir cuando es requerido para que brinde una declaración. Pero en el caso de Barata y su entorno funcional, yo tengo serias dudas que estas personas van a dejar la jurisdicción brasilera para venir a la jurisdicción peruana, en el sentido de que tienen una serie de cuestionamientos respecto tanto a los procesos de colaboración eficaz como también lo referente a todo lo que habrían sindicado. Entonces ya tenemos un precedente importante que ellos se negaron, incluso vía virtual, a dar declaraciones. Y si eso ha sucedido en el ámbito de la virtualidad, en la presencia física, tengo muy serias dudas de que estas personas estén decididas a venir, porque evidentemente están amparadas y protegidas por la territorialidad de Brasil. Entonces, dejar eso, que es un medio de defensa significativo, para venir a un país en la que en otras oportunidades incluso no han querido declarar, Claro. y además habiendo de por medio un proceso de colaboración que no se conoce ciencia cierta, si lo que se ha dicho ahí es veraz o no es veraz, su situación jurídica es bastante riesgosa como para venir al Perú a O sea, declarar. no van a arriesgar a venir al Perú para declarar por este caso, pero si no declaran, se le cae el caso al fiscal. Bueno, como te digo, no solamente se trata de la presencia de la declaración, sino que así como el fiscal está presentando sus testigos, los acusados también van a presentar a sus testigos, y los testigos son interrogados y contrainterrogados. Claro, pero lo que decía el fiscal hoy es que el sustento de que se entregó dinero de manera ilícita es la declaración de Barata y la escritura de Marcelo Odebrecht. Ese es un dicho, como parte del alegato de apertura. En el alegato de apertura, las partes que están participando en el proceso pueden decir muchas cosas, pero lo que están refiriendo es una propuesta que va a tener que ser verificada a los efectos de que una vez que es verificada tengan un resultado. Pero es una pretensión a futuro. Y además te vuelvo a recalcar que esas declaraciones, aun cuando se materializaran, tienen el riesgo de someterse al contrainterrogatorio. Claro. Y el contrainterrogatorio lo que va a perseguir es justamente no solamente desmentir, sino desmerecer y desprestigiar a los testigos, porque de esa forma le están quitando base que a su vez ya tiene una serie de deficiencias respecto a la acusación fiscal. Esta noche el fiscal José Domingo Pérez en una entrevista ha dicho que el señor Barata tiene la obligación de venir. Bueno, ¿Es cierto eso? obligación tienen muchos, pero hay muchos casos de testigos que incluso hay que llevarlos bajo grado fuerza. Hay que detenerlos porque no quieren ir. Yo no creo que internacionalmente proceda una detención, porque ya tendríamos que involucrarnos en temas mucho más complejos como es la extradición. Puede ser que a nivel de cooperación judicial subsistiera esa posibilidad, pero en los términos como se ha venido desarrollando los acontecimientos, tengo serias dudas que más allá de lo dicho, esto se pueda convertir en realidad. ¿Qué tan cierto es que el juicio que se está siguiendo en contra de los Humala va a marcar la pauta de ese? Un juicio que se prevé termine a finales de este año. Si la justicia falla a favor de los Humala, ¿se cae el juicio contra Keiko? Requiere analizar la fundamentación y el razonamiento que se tendría que utilizar para absorber a los Humala. ¿Por qué? Porque acá hay un tema de fondo que, si bien es cierto, es bastante técnico, requiere ser resuelto. ¿Cuál es el delito precedente? Si efectivamente hubo un acto delictivo precedente, que es lo que le da la base, el sustento al lavado de activos. O sea, en otras palabras, yo voy a lavar, pero tengo que lavar dinero sucio. Y si es dinero sucio, ese dinero sucio proviene de un delito. Claro. Entonces ahí ha habido toda una discusión en el caso de Ollanta, que incluso a través de una casación de la Corte Suprema, la casación dijo, un momentito, esto tendrá que ser resuelto en el juicio. Pero en ambos casos, en el de Keiko y en el de Ollanta Humala, hablamos de dinero que salió de Odebrecht, según la tesis de la Fiscalía, cuando ellos eran candidatos a la presidencia, no funcionarios públicos. Entonces, se tiene que comprobar efectivamente cómo es que se lavó este dinero, pero por eso decía que si la justicia falla a
favor o en contra de los Humala, va a sentar un precedente inevitablemente para el caso de Keiko. Dependerá cómo se plantea ese razonamiento para que pueda servir de precedente, no solamente en el caso de Keiko, sino en otros casos que también tienen características similares. Por eso digo que el tema de fondo, que va a tener que ser resuelto a lo largo del proceso, tanto en el caso de Humala como en el caso de Keiko, es el origen ilícito del dinero, que en el caso de Odebrecht, evidentemente esto procedía de una oficina estructurada especialmente para pagar las coimas a las personas que eran objeto de corrupción. Esa oficina de operaciones estructuradas vinculada a paraísos financieros, testaferros, era, digamos, la fuente operativa financiera que permitía pagar las coimas a quien estuviera en el camino de la necesidad, ¿no? Y la ley de lavado dice también que la persona que recibe tiene que saber, o por lo menos sospechar, la ilicitud de ese dinero. Mira, ese es un tema que se está aperturando bajo distintas circunstancias, porque si eso se llega a verificar, no solamente serían responsables los que recibieron el dinero, porque hay momentos en los que se ha entregado dinero, supuestamente sucio, a personas que tenían condición de funcionarios. Entonces eso ya no solamente es lavado, eso sería también corrupción y cohecho. Por eso te digo, acá hay un espectro bastante confuso y difuso que va a requerir ser muy puntualizado para poder plantear una diferencia clara y precisa sobre el origen del dinero y si efectivamente ese precedente puede ser utilizado para otros casos. ¿Usted cree que el fiscal se ha equivocado de estrategia porque ha abarcado un caso con más de 40 investigados, teniendo en cuenta que hay una cúpula, abogados, personas vinculadas al partido? ¿Lo ha podido, digamos, hacer en varios casos para avanzar mucho más rápido? Bueno, eso depende mucho de la técnica que embarca la estrategia, ¿no? Claro, evidentemente, cuanto menos personas son, el núcleo duro de la imputación es más fácil de dilucidarlo respecto a un número significativo de 46 acusados, pero también hay distintos niveles de participación, o habrían distintos niveles de participación respecto a cómo cada uno de los acusados habría intervenido en estos hechos, que, como te vuelvo a recalcar, tienen que ser verificados. No solamente es una cuestión de decirlo, no solamente es cuestión de que aparezca en la acusación y que tampoco la acusación haya sido aprobada y haya dado inicio al juicio. Esa es la razón, la necesidad de ir a un juicio, de verificar si efectivamente esos hechos, como se manifiestan en la acusación, sucedieron y si además hay pruebas. Porque si no hay pruebas, no se puede condenar a una persona. De acuerdo. ¿No? Tengo que ir finalizando, pero solo quería hacer una última consulta. El fiscal José Domingo Pérez ha dicho esta noche que si hay voluntad del juzgado, el juicio puede avanzar rápido y en año y medio está terminando. Mira, ¿Eso es posible? No es cuestión de voluntad. Esto es una cuestión eminentemente pragmática, técnica y judicial. ¿Por qué? Porque hay que actuar pruebas. Esas pruebas tienen que ser válidas y estas pruebas tienen que generar convicción. Entonces no se trata solamente de que decirle a los jueces tienen que tener voluntad para que esto avance rápido, no es así. ¿Por qué? Porque así como el fiscal tiene sus razones, sus fundamentos, los abogados, los acusados también tienen exactas e iguales derechos. Entonces no se trata solamente de avanzar, sino de que el avance tiene que ser sólido, consistente, veraz, jurídico y legal. De acuerdo, bastante claro. Doctor Lamas, gracias por habernos acompañado y seguramente más adelante nos volveremos a convocar por ese tema porque va a ser largo. Bien, Gracias por habernos acompañado.